Buenos días, doctor Alexander Tombini, director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional por Brasil. Buenos días, compañero ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, y a todos los participantes en este evento. Es un gran placer para el Banco Central y el Gobierno de Nicaragua recibirlo en nuestro país para conocer su valoración sobre el estado de la economía global y los principales riesgos que enfrenta la región latinoamericana y caribeña. Nicaragua está teniendo un momento de expansión económica de 7 años consecutivos que está mejorando el bienestar de los nicaragüenses. Conocer sobre los riesgos globales es relevante para nosotros a fin de estar preparados para confrontarlos, aun cuando nuestra economía ha desarrollado muchas fortalezas. Su visita se produce a la par de una misión del Fondo Monetario Internacional que está realizando una valoración del estado de nuestra economía, lo que refuerza la importancia que el Fondo Monetario Internacional le da al proceso de seguimiento y desarrollo económico nicaragüense. En esta conferencia hemos invitado a representantes del sector privado, representantes de los trabajadores, representantes del sistema financiero, autoridades de organismos multilaterales, académicos, economistas, estudiantes, funcionarios gubernamentales y medios de comunicación. El doctor Tombini ha desarrollado una amplia trayectoria profesional en la banca central y otras entidades económicas. Actualmente funge como director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, representando a Brasil y a un grupo de países latinoamericanos del cual Nicaragua forma parte. Antes de ocupar este cargo, trabajó en el Banco Central de Brasil, donde se desempeñó como subgobernador. Previamente fue subgobernador de regulación del sistema financiero y subgobernador de investigación económica en dicha institución. El doctor Tombini también ha ocupado cargos importantes, tales como miembro del Consejo de Directores del Banco de Pagos Internacionales y presidente del Comité de Recursos Presupuestarios en el Consejo de Estabilidad Financiera. Durante el tiempo que fue gobernador del Banco Central de Brasil, también fue el representante brasileño en funciones en el FMI y en el Banco Mundial en calidad de gobernador alterno de ambas instituciones. El doctor Tombini tiene un doctorado en Economía y una licenciatura en Economía por la Universidad de Brasilia. A continuación, invito al doctor Tombini a realizar su presentación magistral. Muy buenos días a todos. Primeramente, me gustaría agradecer al presidente Ovidio Reyes por sus amigables y cándidas palabras de introducción y por esta invitación. Al ministro Iván Acosta también por la invitación de estar acá con ustedes esta mañana en Managua. Quería saludar al embajador de Brasil, Luis Cláudio Gomes Santos, que aquí también se encuentra. Quería saludar también mi compañero ahí de la oficina en el Fondo Monetario Internacional, doctor Manuel Coronel. Saludar las autoridades presentes, sector privado, de los trabajadores, los estudiantes y los funcionarios del Banco Central de Nicaragua y de Hacienda. Decir que es más que un honor, es un privilegio estar esta mañana dialogando con ustedes en este tema de la economía global y sus posibles implicaciones para la región centroamericana y en particular para Nicaragua. Bueno, ya se van unos cuantos años desde la crisis financiera internacional en 2007-2008, ya se van prácticamente 10 años y lo que vimos en este periodo fueron tentativas de salida de la crisis, pero aún esta salida no se ha materializado en los mercados globales. En este entonces, y tuvimos la oportunidad con la presencia del presidente y el ministro en Washington algunas semanas, de tratar de este panorama de la economía global
Y lo que salió de esta reunión es que por primera vez desde la crisis financiera global se ve un movimiento más consistente a la salida de la crisis. Hay los riesgos, vamos a hablar un poco de esto hoy, pero la economía mundial, aunque crezca a niveles bastante más moderados de que los niveles pre-crisis, pre-2007, ha apuntado hacia la alta y ahora con varias fuentes de crecimiento, no solo la economía americana, pero también la economía europea, incluso también la economía japonesa, que ha dado señales de más fortaleza en los últimos trimestres. El caso de la economía mundial, el fondo ha estimado un crecimiento del 3,1% en el 2016 y una previsión de 3,5% para este año y 3,6% para el año de 2018. De manera que vemos ya un repunte de crecimiento. No solamente eso, pero también el comercio global. Hemos tenido una situación que es distinta de lo que teníamos antes de la crisis, que era natural ver el comercio global creciendo por encima del crecimiento de la economía global. Y eso en el post-crisis se invirtió especialmente por la caída muy fuerte de las inversiones en escala global, y sabemos que las inversiones tienen un contenido de importación mayor que otros segmentos de la economía por el lado de la demanda, y con la caída de las inversiones el comercio venía detrás del crecimiento global. Para este año, después de un crecimiento de un poquito más de 2% del comercio global en el 2016, se espera que en 17-18 el comercio, la tasa de crecimiento del comercio global doble para el 4%. Entonces, es una buena noticia. Yo creo que esto los países están sintiendo en sus balanzas comerciales. Es el caso de Nicaragua, es el caso de otras economías, por ejemplo, Brasil, que ha, tenido un impacto más fuerte sobre su cuenta comercial. Eso refleja una animación mayor en el comercio global. Para encerrar esta parte de comercio y crecimiento, es importante recordar que gran parte del crecimiento en el post-crisis se debió al crecimiento de las economías emergentes en desarrollo. Un 85% de la contribución hacia el crecimiento global ha venido de economías emergentes y economías en desarrollo. Son importantes no solamente por el lado de la producción, pero también crecientemente por el lado de la demanda. Son mercados importantes que tienen un impacto también para las economías avanzadas. Entonces, la contribución de crecimiento, especialmente a Asia, de las economías emergentes, pero también de Centroamérica y de Caribe, ha sido, gran parte del crecimiento global ha sido, viene de las economías en desarrollo y emergentes. Y del PIB mundial, hoy día, estas economías representan más del 50% del producto mundial. Entonces, cada vez más tenemos un peso más importante en la economía global. En relación al crecimiento en las Américas, fue bastante heterogéneo. Tenemos las grandes economías de América del Sur, Brasil y Argentina, saliendo ahora de un proceso de contracción de dos años y medio y apuntando ahora para un crecimiento positivo este año, acelerando en el año de 2018. Por otro lado, las economías de Centroamérica y Caribe, especialmente Centroamérica, han presentado un crecimiento bastante fuerte, un crecimiento promedio importante, y han conseguido mantener este crecimiento en niveles elevados en relación a las economías emergentes en desarrollo. Este panorama de comercio y de economía global indica, digamos, una recuperación que ya hemos visto en los precios de las commodities y una cierta estabilización hacia frente. El fondo estima que el precio de la energía de petróleo en particular sea unos
más de 20% mayor promedio este año en relación al año pasado. Esto puede tener algún impacto, pero es difícil hacer predicción en esta altura para la evolución de los precios de la commodity, pero lo que hemos visto es una recuperación, aunque esté a niveles inferiores a los niveles históricos, pero ya han recuperado de la baja del 2014-2015. Bueno, entonces el cuadro es un cuadro favorable en el corto plazo, pero hay riesgos. Hay riesgos, entre ellos el riesgo, la incertidumbre que hay hoy día de las políticas macroeconómicas, en particular en las economías avanzadas. Yo no voy a pasar los slides, pero yo creo que van a estar a disposición de ustedes al final de la reunión, pero por medio electrónico para ustedes accesar los datos. Pero quería les mostrar este gráfico. Yo creo que eso describe bien la situación que enfrentamos hoy en día, donde la economía subyacente está más fuerte, aunque crecimiento moderado, el comercio más fuerte, pero hay una incertidumbre muy alta en relación a las políticas económicas. La línea más oscura en azul es un indicador de incertidumbre de política económica, que está por las máximas. Y la línea amarilla es un indicador de volatilidad en los mercados. Este indicador particular es el VIX, que mide la volatilidad de las bolsas en Estados Unidos. Pero hay otros indicadores también que apuntan a una baja volatilidad, o sea, los mercados están mirando una situación donde hay incertidumbre con relación a la definición de las políticas, la extensión de esas políticas, el timing de las políticas, pero están bastante calmos. Cuando hay una brecha grande entre incertidumbre de políticas y, digamos, el sentimiento de mercado, esta brecha tiende a cerrar en el mediano plazo, o quizá en el corto plazo. Esperamos que de esta vez cierre por mayor claridad en relación a las políticas y no por un aumento abrupto de la volatilidad en los mercados. Pero tenemos que estar preparados para episodios de volatilidad hacia adelante por cuenta de esa diferencia que hay bastante marcada en este momento. Además de este riesgo, es más una caracterización de cómo estamos, pero en los riesgos hay riesgo de medidas proteccionistas en relación a las políticas comerciales de inmigración y relacionado a eso, remesas en las economías avanzadas, en el mayor socio de las Américas, Estados Unidos. Hay riesgo también en el proceso de normalización de la política monetaria, que puede ser más rápido de lo que los mercados esperan en este momento, lo que haría cerrar esta brecha que vimos. Hay riesgos también de retroceso en lo que toca a la regulación financiera, a depender de la extensión puede ser un problema global. Y hay otros riesgos en Europa de fragmentación y en China, por ejemplo, un riesgo de corto plazo, que no hay que materializar, pero es un riesgo financiero, donde el crédito doméstico ha crecido de manera acelerada en aquel país. Tienen herramientas para lidiar con eso, pero es un riesgo de corto plazo. A más mediano plazo hay, digamos, la perspectiva de la necesidad de una consolidación fiscal en los Estados Unidos, que ahora pasa por una política fiscal más expansionista, recordando que la economía americana está cerca de pleno empleo. Entonces, esa política más expansionista en los próximos 2-3 años necesitará a mediano plazo de una consolidación fiscal. Entonces, esto en un horizonte ahí de 5 años, tenemos que tener en cuenta que habrá este tipo de reacción. También en China es posible que se necesite consolidación fiscal para lidiar con los riesgos que se acumulan en el sector financiero. Entonces, esos son, digamos, riesgos de más mediano plazo. Y las cuestiones más bien estructurales, o sea, los desafíos de largo plazo,
para la economía global son al mínimo dos. Uno es que el producto potencial de las economías avanzadas ha caído mucho y no se recupera. Estima-se que el producto potencial de una economía como americana, que llegó al 4% en los años 80, 90, especialmente en los 90, el comienzo de los 2000, ahora está en torno de 1,5, 2%. Entonces hay una caída significativa en los Estados Unidos y las economías avanzadas en general están sufriendo este tipo de reducción del crecimiento potencial. Entonces hay que tener políticas para sostener un crecimiento potencial de largo plazo mayor de esas economías. Una parte de ese problema, yo creo que importante, es la caída de la productividad por la cuestión demográfica, lo que genera impactos sobre el mercado laboral y presiona las finanzas públicas en las economías avanzadas. El segundo desafío de largo plazo para la economía global es la cuestión de la desigualdad de ingresos. Este es un tema muy discutido, que fue bastante discutido en la reunión del Fondo Monetario, ahora 2 semanas. Y hay un estudio interesante para aquellos que ya vieron en el Perspectivas de la Economía Mundial, el World Economic Outlook de fondo, donde trata de esta tendencia secular que se ve en la economía mundial de caída de la participación del ingreso laboral en relación al total de ingresos de las economías avanzadas y también de emergentes y en desarrollo. En las economías avanzadas, lo que el estudio concluye es que esta caída en la participación del ingreso del trabajo en el ingreso total tiene que ver con la caída muy fuerte de los precios relativos de los bienes de capital, lo que llevó a una utilización más intensiva del factor capital. Entonces, en la división, digamos, del PAI, de renta, el capital tiene más participación que el trabajo. Esto es un estudio que viene desde la década de 90, o sea, está afuera de la crisis financiera internacional, ya es una tendencia estructural que se ve en el mundo. Entonces, en estos países avanzados, el factor más importante para explicar la caída de la participación del ingreso de trabajo tiene que ver con la tecnología barateando el precio del capital e incentivando a las empresas la utilización más intensiva y la sustitución de trabajo por capital. En los países emergentes y en desarrollo, el estudio, ese es un promedio, depende de la situación de cada uno, pero el factor más importante para explicar la caída de la participación de trabajo tiene que ver con la inserción en las cadenas globales de producción, que aunque aquellas tareas más intensivas en trabajo se deslocan de las economías avanzadas hasta las economías en desarrollo emergentes, en estas últimas economías, aquellas actividades tienen más intensidad de capital que el restante de la economía. Entonces aquí también se da un proceso, no necesariamente por la tecnología, pero por la inserción en las cadenas, que trata de, digamos, de favorecer la inversión en sectores más intensivos en capital. Entonces, estos son desafíos de largo plazo. Hay políticas, nuestros países tienen sus políticas de transferencia de renta, políticas educacionales para trabajar esta cuestión de la desigualdad, y las economías avanzadas están echando una mirada fuerte en relación a este tema, porque han tenido, digamos, una estagnación, especialmente en la clase media baja, en relación a sus ingresos en los últimos 20, 25 años. Bueno, esos son desafíos que estaban ahí antes de la crisis y continúan. Tenemos desafíos de corto, de mediano y de largo plazo. Me gustaría de hablar un poco ahora rápidamente, porque tiene un impacto grande sobre la economía global y sobre nuestras economías, las políticas de la nueva administración americana, lo que se ha discutido que tiene un impacto potencial sobre nosotros. Las primeras reacciones de los mercados, nosotros todos vimos, las reacciones fueron muy favorables, porque la idea de recortes tributarios, menos impuestos, menos regulación
y más inversión en infraestructura, es algo que parece para los agentes privados como una orientación pro negocios, pro generación de empleos. Los mercados han reaccionado muy favorablemente, los mercados bursátiles en Estados Unidos. El dólar se ha fortalecido desde el noviembre pasado y nosotros vimos un aumento de los tipos de interés en los mercados globales. O sea, el background de eso todo es que la economía americana está haciendo una rotación, un rebalance de sus políticas macroeconómicas, saliendo de una economía, de una política monetaria muy acomodativa, muy apoyadora de la economía, empezando el proceso de normalización y por otro lado, la política fiscal ahora jugando un rol más expansivo que jugaba en administraciones pasadas. Entonces eso ha subido los tipos, fortalecido el dólar y aumentado los valores de los papeles en bolsa. Lo que vimos desde el comienzo de este año es que este fortalecimiento del dólar, especialmente contra nuestras monedas, y la subida de los tipos de interés se ha revertido hasta cierta extensión. Esto porque aún no se saben los detalles y porque han movido bastante en este periodo, pero a respecto de mover, las condiciones monetarias y financieras aún están favorables y la perspectiva de mayor crecimiento en la economía estadounidense y del comercio global ha generado también en nuestras economías un apoyo a la actividad exportadora, a la actividad manufacturera, y nosotros vimos un repunte en el comienzo de año en estos segmentos en las economías. De manera que el sentimiento es un sentimiento pro negocios, pro empleo, y hasta ahora ha sido un líquido positivo en relación al impacto de las políticas anunciadas de la nueva administración para el mundo y para la región latinoamericana. Ahora, hay cuestiones que no están definidas que tienen un potencial efecto de transbordamiento en otras economías y ahí tenemos en particular la cuestión de la reforma del impuesto de renta de las empresas en Estados Unidos, es un grande tema. El tema comercial también es muy, muy importante. Y por último, no menos importante, el tema de la inmigración baja remesas. Entonces aquí los detalles no se saben, las acciones no se concretaron, pero hay riesgos. En relación a la reforma corporativa que va a ser, se está anunciando una reforma de gran magnitud en términos de recorte de las tasas marginales de impuesto a la renta de las empresas, tiene un potencial muy fuerte de afectación en la economía global, en dos principales canales. El canal de la inversión extranjera de Estados Unidos, si de facto se reducen los tipos del 35% para el 15% o para el 20%, habrá un incentivo para inversiones americanas en su propio territorio, quizás revirtiendo algunas de las inversiones que fueron hechas en el pasado. Entonces, de una perspectiva de flujos de inversión, eso tiene un potencial de impacto, no solamente para nuestras economías, pero para la economía global como un todo. La segunda cuestión también es que cómo financiar un recorte de impuestos de este tamaño. Esto es caro y, como saben, los Estados Unidos, para pasar una reforma de esas, tienen que tener un balance presupuestario en una ventana de 10 años. Entonces hay que financiar ese recorte de impuestos. Una forma de financiar es el Border Adjustment Tax, una compensación tributaria en el ajuste, porque la idea es que el sistema sea de tributación a la renta en destino, un sistema territorial. Entonces esto tendría implicaciones. No voy a hablar de eso porque es una discusión compleja, interna en los Estados Unidos y no sabemos lo que va a pasar. Hay gente de los dos lados, entonces eso es más especulativo. Pero una otra fuente de financiación, que esta sí es más concreta en el momento, es un sistema, un incentivo
a la repatriación de capitales americanos que están afuera de los Estados Unidos, las ganancias de empresas americanas a lo largo del tiempo que se acumularon afuera de la jurisdicción, que habría un sentido para traer estas ganancias acumuladas de vuelta a los Estados Unidos. Ya escuchamos cifras en torno de $1 trillón que volverían a los Estados Unidos. Bueno, si esa plata vuelve después a las economías en desarrollo y emergentes, sería apenas una cuestión temporaria. Pero ahí también está la idea de utilizar esta repatriación de recursos como fuente de financiación de una pierna importante del ajuste fiscal americano, que es las inversiones en infraestructura. Entonces, si ese es el caso, tendríamos un impacto potencial sobre los flujos de inversión extranjera de Estados Unidos y también un impacto sobre los flujos de capitales norteamericanos. Entonces, esta es la cuestión tributaria, que yo creo que es muy importante para acompañarnos en los próximos tiempos a saber exactamente cuáles serán las fuentes de financiación y sus implicaciones para las economías globales. La otra cuestión es la cuestión comercial. El impacto potencial de una política más introspectiva de los Estados Unidos, más insular, a depender de la participación del mercado americano en las exportaciones de cada país. La región Centroamérica tiene un promedio de exportaciones hasta los Estados Unidos del 40%. 40% de las exportaciones de Centroamérica en promedio van a los Estados Unidos. Y los impactos potenciales del comercio intrarregional, que aquí también el promedio en Centroamérica, por los datos, es de un 20%. O sea, un 40% va directamente al mercado americano, un 20% en promedio va a otros países de Centroamérica. De manera que una política proteccionista más volcada a la reducción de los flujos comerciales tendría impactos potenciales importantes. Naturalmente que esto no pasa de una hora para otra y nosotros estamos acompañando la evolución de esta cuestión. Tal vez una ventaja de la región centroamericana es que el CAFTA-DR, que es un acuerdo comercial muy exitoso, es uno de los pocos acuerdos comerciales de Estados Unidos que presenta un superávit en el comercio de bienes para los norteamericanos. Entonces, además de ser bastante exitoso en términos de los volúmenes de comercio, desde su comienzo han duplicado la corriente de comercio de Centroamérica con Estados Unidos, y en este caso Estados Unidos tiene un pequeño superávit en el comercio de bienes de CAFTA-DR. Pero esta es una cuestión que potencialmente tendría impactos sobre el globo y sobre la región en particular. El otro canal importante de transmisión sería el canal de las remesas. Sabemos aquí la importancia de las remesas para Centroamérica, o sea, está en un nivel del 10% del PIB, la contribución de promedio de remesas a las economías de la región, y una restricción sobre este flujo, sea por imposición de gravámenes tributarios, sea por la política migratoria, porque, como todos sabemos, puede haber migración sin remesas, pero no puede haber remesas sin migración. Entonces también esta política tiene potencial de afectar esos flujos de manera con impacto económico, ya que las remesas, ustedes saben mucho mejor que yo, no solamente son importantes fuentes de financiación del desarrollo, pero también son mecanismos de estabilización del ingreso, de la renta de los países que reciben estas remesas, porque en general cuando un país sufre un choque externo, sus monedas se deprecian,
el poder de compra de la población cae, pero al mismo tiempo el valor de las remesas de moneda local sube. Entonces hay un elemento contracíclico de la remesa. Entonces es muy importante, esperamos que no pase nada de más importante en este canal de transmisión. Lo tercero es el canal financiero, que no es muy relevante para Centroamérica. Este es un canal relevante más para las economías emergentes grandes, como por ejemplo Brasil, que sufre el impacto de los tipos de interés que se practican en Estados Unidos. Este es un canal inmediato, pero también es un posible impacto ahí al frente. Yo creo que en un cuadro de estos global es un cuadro positivo en el corto plazo, en los próximos años, en términos de crecimiento, en términos de comercio, en términos de precios de commodities. Entonces hay que aprovechar este momento para continuar fortaleciendo las políticas de cada país. Y ahí no hay mucha innovación, hay que mantener políticas fiscales prudentes que te den espacio de reacción caso estos escenarios más duros y más desfavorables se materialicen. Mantener una regulación financiera es muy importante, dura en este periodo. En particular, cuidar para que no abran los descalces de monedas en el sector privado, pero también en el sector financiero, porque caso estos riesgos más agudos se materialicen, con seguridad habría un fortalecimiento adicional del dólar, de la moneda americana, y eso es importante que los descalces sean limitados, no generen desequilibrios económicos en las economías. Ahora, además de eso, este cuadro de un potencial, digamos, adopción de políticas más insulares, es importante que las economías adopten las medidas estructurales que busquen diversificar especialmente el comercio internacional hasta nuevos mercados, que desarrollen esto de modo a, digamos, mitigar los riesgos de concentración en el caso de estos escenarios más introspectivos, más insulares, más proteccionistas. Para encerrar mi speech ahora, yo me gustaría solamente de terminar en una nota más positiva y decir que en términos de las grandes tendencias globales, nosotros lo que vimos en las economías emergentes en desarrollo desde los años 90 es que hubo una convergencia grande del ingreso per cápita de esas economías en relación a las economías más avanzadas. Entonces fue posible reducir el nivel de pobreza, reducir las desigualdades sociales en este periodo de grande crecimiento, de incorporación de la China y de la India a los mercados internacionales en este periodo. Pero aunque los ingresos de las economías emergentes en desarrollo hayan crecido en este periodo, aún están muy lejos de las economías avanzadas. Hoy en día, la cuenta, y está en el reporte del FMI, es que 90% de las economías emergentes en desarrollo tienen ingreso per cápita menor que la mitad del ingreso per cápita de Estados Unidos. O sea, es una brecha grande. Tal vez no lleguemos hasta el 100%, pero esta brecha sugiere que hay espacio de convergencia de las economías emergentes en desarrollo para niveles de ingresos mayores. Entonces, eso será importante, políticas que apoyen el aumento de la productividad, el aumento del producto potencial en nuestros países, pero hay espacio de convergencia, echando una mirada de más largo plazo hacia adelante. Bueno, era esto que quería introducir y estoy a disposición para el debate y muchas gracias por la invitación y por la paciencia. Gracias. Seguidamente,
El doctor Alexandre Tombini responderá a preguntas realizadas por los asistentes a este evento. Tenemos dos preguntas de parte de la audiencia. Una de ellas es qué factores hicieron que en periodos anteriores no se saliera de la crisis y qué le hace pensar que ahora sí se saldrá de la crisis. Esa es una de las preguntas. La otra es qué opinión le merece el hecho de que los gastos de consumo en Estados Unidos no han dinamizado a esta economía a como se esperaba. Yo creo que son dos preguntas en parte relacionadas. En este periodo de post-crisis de 10 años, una de las cosas que ha, digamos, impedido la recuperación muy lenta, además de reincidencia de crisis, como tuvimos la crisis financiera, la crisis fiscal en Europa en 2012, que hubo una recaída de crecimiento global. Tuvimos la discusión del techo de la deuda en el 2011 en Estados Unidos. Tuvimos algunos episodios posteriores a la gran crisis financiera global, pero digamos, la marca de esta crisis fue una crisis de crédito privado primeramente, después de crédito público. De manera que uno de los legados de la crisis fue el crecimiento muy fuerte del apalancamiento tanto de empresas cuanto de gobiernos. Hoy día, después de todo el proceso de desapalancamiento, que fue ya más fuerte en el sector privado, pero la segunda ola viene del sector público, hoy día nosotros vemos las deudas, la relación deuda-Producto Interno Bruto de las economías avanzadas en un promedio de más de 100%. O sea, hay un periodo aún largo de gestión de este grado de endeudamiento. Entonces la recuperación viene, pero viene gradual y a un ritmo despacio, ¿no? Entonces este es un problema serio del apalancamiento. ¿Y por qué ahora? Porque ya tuvimos algunos años de reducción de la alavancaje del apalancamiento en las economías avanzadas, y ahora tenemos también los sistemas bancarios más fortalecidos, con excepción de algunas áreas en la economía avanzada en el sur de Europa, pero tenemos ahí un sistema bancario que ya está multiplicando el crédito. El multiplicador de crédito hoy día ya es más positivo. Entonces esa es la cuestión estructural. Y la cuestión más coyuntural son las políticas, ¿no? Entonces hay una perspectiva de política expansiva fiscal en Estados Unidos, que después vendrá la consolidación, que ya hablamos de eso, pero esta rotación de políticas yo creo que tiene un impacto impulsionador sobre el crecimiento global en este momento, cosa que no había hace algunos años. Menos apalancamiento, multiplicador bancario más fuerte y política macroeconómica más apoyadora de una economía más fuerte, especialmente en Estados Unidos. Al impacto que podrían tener las políticas de los Estados Unidos en la percepción de los inversionistas para llegar a Nicaragua, si el FMI ha analizado esta situación. Solamente una aclaración, yo no lo hice, pero el presidente lo hizo inicialmente. Yo represento Nicaragua y más 10 países en el directorio del fondo. Yo no hablo aquí por el fondo, no hablo ni siquiera por el directorio del fondo, yo hablo en carácter personal en relación a la temática del fondo. Es una visión, discutimos ahí, pero es la visión personal de un miembro de la directoría que representa Nicaragua más 10 países, incluyendo Brasil. Bueno, en relación a la cuestión de las inversiones, lo que pasa es que no tenemos una claridad sobre cómo serán definidas estas cuestiones del impuesto de la renta de las corporaciones, pero de hecho lo que se siente en el momento es que una política de recortes tributarios, una política más expansiva en el fiscal, una política de desregulamentación económica y financiera y la perspectiva de mayor inversión en infraestructura ha, digamos, elevado
las expectativas de los agentes en relación a la economía americana y en relación a la economía global. Entonces, lo que tenemos visto acá en la economía nicaragüense es un aumento de las exportaciones fuerte en este periodo, así como en otras economías, pero acá está bien. Entonces, este escenario es un escenario de mayor actividad, con sus riesgos, pero de mayor actividad. En este caso, un escenario de mayor actividad, sea al mercado americano, sea al mercado regional, sea a nuevos mercados o mismo al mercado doméstico. Yo creo que es un background de mayores inversiones y no de menores inversiones. No, vamos a una última pregunta. ¿Cuál es su opinión respecto al de-risking y cómo ha afectado a los países centroamericanos? Bueno, este es un aspecto muy importante, la cuestión de la reducción de actividad de los bancos corresponsales, ¿no? Que son importantes arterias para la financiación del comercio, de las inversiones, de las remesas. Entonces, una pérdida de relaciones comerciales con bancos corresponsales disminuye potencialmente la capacidad de hacer negocios, hacer transferencias, hacer exportaciones e importaciones. El hecho es que este es un tema muy importante para nuestra silla en el Fondo Monetario Internacional, que ha sido una defensora muy fuerte de que el fondo ayudase en el proceso de articulación entre los países y los reguladores internacionales, ahí el FSB, el Fondo de Estabilidad Financiera Global, el BIS, el Banco de Compensaciones Internacionales, y otras entidades como el FATF, la Fuerza Tarea de Combate al Lavado al Blanqueo de Dinero. Entonces, esta articulación el fondo ha hecho, y lo que percibimos hoy día es que hay mucho más diálogo, mucho más entendimiento, y el problema se ha acotado, no ha alargado, se está acotando, incluso en la región de Centroamérica y la región del Caribe, donde tengo trabajado más de cerca sobre este tema. Entonces, es un tema muy importante, tiene ramificaciones, transbordes importantes para la economía de los países. Nosotros actuamos de manera incisiva y el fondo ha respondido, y yo creo que el resultado final es que este problema se reduce y no aumenta en el momento, pero vamos a quedar atentos a este asunto.